Muy bien, es un gusto pues para mí, presidente, es un honor de estar aquí. Nos encontramos con nuestro presidente Alex Arangoitia Solar. Estamos aquí en su oficina. Presidente, gracias por recibirnos unos minutos. Estamos invadiendo acá su No, oficina. no, para nada, para nada. Bien, qué gusto de poder conversar y poder saber la disposición que usted tiene en cuanto a la historia familiar, a la historia de los barrios, a la historia de la Estaca Vía María. Realmente para mí es un honor, presidente, estar aquí y me gustaría pues saber y que usted nos cuente a ver cómo fue la llegada desde muy joven. Yo pienso que usted tuvo la oportunidad de unirse aquí a la iglesia, ¿no? Entonces, presidente, bienvenido y por favor. Gracias, Sí. muchas gracias. Y gracias a todos los que están haciendo posible esto. Realmente es un milagro porque hemos visto, por supuesto, como todo proyecto en el que emprendemos, los desafíos que se enfrentan, pero también vemos la mano del Señor y gracias a ustedes que le dan vida y están haciendo esto posible. El pensar en mi conversión, en mi inicio, siempre me lleva y me remonta hacia el año 1984-1985, cuando los misioneros llegaron a mi casa por primera vez en Nazca. En esas épocas la iglesia recién empezaba en Nazca, no había nada, no había edificios, no había nada de eso. Y llegaron los misioneros, dejaron las escrituras, enseñaron una lección y se fueron de la casa. Y no volvieron nunca más, por lo menos en la vida de mis padres en la tierra. Y años después, cuando estaba en el colegio, conocí a una joven que me invitó a su bautismo. Y a partir de esa invitación empieza mi conexión personal con la iglesia, aunque yo ya había conocido a través de mis padres y los registros que habían en casa, de algunos comentarios que cada cierto tiempo surgían sobre la iglesia, los miembros de la iglesia, el Libro de Mormón y los misioneros. Siempre hubo un respeto y una perspectiva especial sobre los misioneros. Entonces, esta joven me invitó a conocer a los misioneros en su casa. Y empezó mi historia en la iglesia. No obstante, conocer a los misioneros en ese tiempo no fue sino hasta el año 1999, cuando yo me bautizo, ya habiendo pasado los Haz. Y un año después me voy a la misión, el año 2000. Los elders tuvieron bastante dificultad para aclararle todas las dudas que usted tenía como joven, yo me imagino de repente. No, la verdad que no, porque yo salía incluso con los misioneros, aún no siendo miembro de la iglesia. Salíamos a visitar a no miembros de la iglesia. Asistía a todas las reuniones con ropa dominical, con las escrituras. Llevaba los manuales, por ejemplo, el manual del presidente Brigham Young, que salió en esa época, Claro. Y el Libro de Mormón lo llevaba para todas partes. Entonces no era sobre eso, sí, así es. Entonces no era tanto por ese lado, sino porque mirando hacia atrás, quizás una cosa casi infantil era el hecho de que sabía que yo me iba a bautizar en la iglesia, lo sabía. No tenía ninguna duda que eso iba a pasar. Y sabía que sería para toda la vida. Eso lo sabía muy claramente. Pero quería ser yo quien tome la decisión y quería que pase un tiempo desde el fallecimiento de mi madre, que fue el año 98, como una manera de honrar su memoria, una cosa así. Era una creencia personal. Si bien mis familiares, mi núcleo básico de la familia nunca se opusieron abiertamente, pero sí en un momento sentí que mi bautizo era algo que pudiera ser, que pudiera ocasionar algún dolor pequeño en la familia. Entonces, como una manera de mostrar un respeto hacia la fe de mis padres, mis antepasados, deseaba esperar un poquito.
claro, era un pensamiento juvenil y con el paso del tiempo llegué a entender mejor muchas cosas. Eh, pero fue así, así es que no fue, yo sabía que era la iglesia verdadera. Yo tenía la completa seguridad, había estudiado historia, había estudiado cultura, había estudiado la iglesia, la historia, había recibido a los misioneros, había conversado del evangelio con tantos amigos y todo eso. Yo tenía la completa seguridad que era la iglesia verdadera. En la universidad hacíamos discusiones sobre religión Debate. y yo defendía mi posición como si fuera miembro de la iglesia. Entonces, no era falta de testimonio en ese sentido, ¿no? O falta del conocimiento de la iglesia, porque lo tenía y siempre lo he defendido. Así es que fue por otra razón que esperé un poco, pero llegó el día, precisamente ayer cumplí un año más, fue un 10 de enero del año 99, ayer cumplí 23 años como miembro de la iglesia bautizado, precisamente. Felicitaciones, presidente. Gracias. Mire cómo son. ¿Y cuál es la esencia de estos 23 años hacia ya usted ahora como cabeza de hogar? Porque sabemos que ya vienen ya los hijos, ¿no? Sí. Y ya los hijos ya no están pequeños, sino ya están también creciendo. Van creciendo. Son jóvenes. Sí. ¿Cuál es la esencia, presidente? Al fallecer mis padres me quedé a cargo de mis hermanos. Entonces ellos vinieron a ser y vienen a ser como mis hijos mayores. Nosotros somos 7, yo soy el mayor, así es que tengo 6 hijos mayores que son mis hermanos. Y yo los he criado. Entonces, he visto el proceso de conversión de cada uno de ellos. Ese año se bautizaron todos ellos, yo los bauticé, con excepción de una de ellas que ya fue mi hermano quien la bautizó, que ya tenía la condición de hacerlo. Yo sé que no ha sido una experiencia fácil el trayecto en la iglesia, porque uno ve amigos entrar y salir de la iglesia, ¿no? Y a veces pasa lo mismo con ellos. Ellos también han visto a sus amigos entrar y salir de la iglesia. Algunos llegan, se bautizan, pasa un tiempo y algunos se alejan. Y algunos que ya estaban igual. Y a veces eso ha sido doloroso en la experiencia. Pero los he visto crecer, he visto avanzar. Salí a la misión el año 2000, fui asignado a la misión Perú-Chiclayo y el 2002 terminé la misión, en mayo del 2002, y volví a casa deseando estudiar, trabajar, casarme, establecer mi propio hogar también. Y meses después de terminar la misión surgió la oportunidad de venir a Lima. Entonces había una empresa que estaba afincada precisamente en Villa María y esa empresa me contrató y me vine a Lima, ¿no? Un 17 de noviembre del año 2002. Y vine aquí, ellos estaban en Villa María y yo vivía aquí en Prolongación Villa María, que es hacia el lado de lo que es ahora el barrio Los Jardines. Así es que vine yo, empezar a trabajar, estudiar y decidimos mover a la familia para aquí. Entonces mis hermanos se vinieron aquí, al barrio Los Jardines, y nos afincamos aquí. La empresa se fue 2 años después y yo me quedé aquí, tenía un negocio, estaba estudiando, trabajando. Después me casé, un 6 de abril, me casé con Flor. ¿De qué año? El 2006. 2006, 4 años después. 4 años después de terminar la misión. Así es que nos establecimos aquí. Ese año, el 2006, fui llamado obispo en octubre de ese año y empecé el servicio de obispo, ¿no? Hay un dicho que dice que al costado de un gran líder hay una gran mujer, ¿no? ¿Qué piensa usted en cuanto a eso? En mi caso es al revés, porque ella es la gran, ella es mi maestra favorita, tiene una sensibilidad espiritual impresionante, es lo primero que yo admiré en ella. De hecho, yo la conocí
o supe de ella cuando estábamos en una reunión de consejo estudiantil en el instituto, el primer consejo estudiantil que tuvimos en el instituto recién formado el año 2005. Escuché que hablaban de una joven de Flor con una reverencia y un respeto tan fuera de lo común que me llamó mucho la atención. Y al poco tiempo una convención, Haas, de todas las estacas que asisten al instituto. De Lima Sur. Lima Sur. Y fue allí cuando, al terminar la última actividad de la convención, le pregunté a un amigo que estaba cerca de mí, que era de su estaca, si ella estaba en la reunión. Y él, mirando al salón, la ubicó y me dijo que sí. Pero por supuesto, él tenía otros planes y se fueron todos mis amigos y yo me quedé solito. Y me quedé solito y esperé que todos se vayan y la esperé en la puerta para presentarme con ella. Y ahí empezó nuestra historia. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tal, no? O sea, fue un flechazo. Por lo menos de mi parte sí, en el sentido de que confirmé al estrecharle la mano, claro, y al saludarla. ¿Por qué tenían tanta admiración? ¿Por qué era una joven tan especial? Y si bien solamente fue un saludo y una despedida, nada más, fue solo cuestión de días y de meses que siguieron después de eso para empezar a conocernos mejor, empezar un cortejo y un noviazgo y casarnos, ¿no? Sí, y casarse en el templo, ¿no? Uh-huh. Qué bien, presidente. Sí, yo creo que es la mejor manera de iniciar, ¿no? Entonces de ahí usted ya se mudaron, entonces, bueno, usted siempre vivió en Lima. Ella se mudó aquí. Vivió en Vía María, entonces. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Y ella se mudó aquí. Ya, o sea, usted ya hizo que la estaca Villa María crezca. Sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué llamamiento tenía ahí en ese momento cuando usted se casó? Era miembro de Sumo Consejo. Miembro de Sumo Consejo. En ese momento. Ya. ¿Y de ahí a cuántos meses o de repente al año usted fue llamado como obispo? 6 meses después de casarnos fui llamado obispo, sí, del barrio Los Jardines. Del barrio Los Jardines, ¿no? Sí, fue relevado el obispo alcalde. Ya. Y fui llamado como obispo. ¿Y qué tal la valla por el obispo alcalde? Ah, sí, claro. Pero por supuesto. El obispo alcalde creo que mide como sí. 2 metros. Sí, sí. Física y espiritualmente es un hombre maravilloso. Mi primer obispo aquí en el barrio Los Jardines, ¿no? Yo llegué al barrio Los Jardines, como indiqué antes, el 17 de noviembre. Que cuando yo llego aquí. Y la semana siguiente yo vine a la primera reunión sacramental y ahí estaba el obispo y lo conocí y a través del tiempo lo he admirado, he escuchado sus consejos, así es que fue una sorpresa para mí y fue una sorpresa para todos en el barrio que yo sea llamado obispo. Sí, bueno, joven, ¿no? Sí, también. Joven. Qué bien, presidente. ¿Y alguna experiencia, anécdota dentro del periodo que usted ha estado como obispo, de repente que usted le haya marcado con alguna familia o de repente algo que usted nos gustaría contar? Pues tendríamos que tomarnos muchísimo tiempo para hablar de tantas experiencias, pero en este momento me viene algunas cosas, ¿no? Quizás entre las más importantes es el reconocimiento a estos hombres y mujeres que se pusieron el barro en el hombro, miembros nuevos conversos, menos activos que volvieron a la actividad. Tratamos de fortalecer los matrimonios, las familias, y hicimos campamentos para familias. El campamento era para las familias del barrio. Pedimos las debidas autorizaciones para hacer esos campamentos para familias. Y todo el programa en el campamento estaba centrado en el matrimonio y en la familia. De manera que había un tiempo solo para las familias. Y había un tiempo solo para los matrimonios. Y obviamente un tiempo para las actividades a nivel de barrio dentro de ese campamento.
Y también tratamos de llevar la iglesia hacia la comunidad, es decir, que la comunidad alrededor del barrio, dentro del barrio, conozca la iglesia. Y hicimos presentaciones de coro, presentaciones de lo que llamamos pirateándonos a la iglesia, nuestra propia versión de Luz a las Naciones. Claro. Lo hicimos, hicimos varios proyectos de servicio a la comunidad. Y eso nos acercó a los líderes y a los recursos de la comunidad, el INAVIF, policía, bomberos, colegios. Hicimos una feria, me acuerdo, en convenio con el Ministerio de Trabajo y el Centro de Recursos y Empleos de la Iglesia. Hicimos una feria, tuvimos alrededor de 33 entidades educativas en el Colegio Tupac Amaru, dentro del barrio. Una feria muy grande. Lo hicimos. También nos tocó hacer los proyectos de servicio con Pisco cuando hubo el terremoto de Pisco, y también hacíamos las caminatas desde de aquí, desde el barrio, nos íbamos caminando hasta la playa de San Pedro, todos los veranos, con los hombres y mujeres jóvenes. Y eso era un tiempo precioso para estar uno a uno con los jóvenes, porque mientras íbamos caminando yo tenía la oportunidad de juntarme hacia cada uno de ellos para pasar un tiempo y conocerlos mejor, ¿no? De ese 100% de los jóvenes, yo me imagino que ahora ya son casados, tienen sus familias y están tomando el liderazgo también en el barrio y en la estaca. ¿Cómo lo ve usted a estos jovencitos? Porque yo me imagino que usted habrán mandado a más de 20 misioneros. Sí. O hasta más, de repente 40. Sí. Muchos jóvenes salieron a la misión. Y yo recuerdo uno de ellos cuyos padres no estaban tan fuertes en la iglesia. De hecho, su papá estaba en el extranjero. Y casi, por no decir menos activo. Y él no tenía ningún deseo de ir a la misión. Pero siempre que necesitaba salir con alguien a hacer visitas, pasaba por su casa y le decía, acompáñame. Y él me acompañaba. Y entonces teníamos muchas experiencias misionales y se fue del barrio, se fue a los Estados Unidos. Y pensé, me hubiera encantado ayudarle para que pueda servir a la misión, por lo menos primero. Sin embargo, hace tiempo después me enteré que sí fue una misión desde allá, activó a su papá allá. Hace más o menos un par de años, un poquito más de un par de años, me escribió cuando fue llamado como presidente de una rama en los Estados Unidos, él. Y entonces me compartió una de las experiencias que vivimos juntos hace algunos años atrás. Y esas son las cosas que marcan a un obispo. Siempre digo, nadie puede pasar por un llamamiento en la iglesia y ser el mismo. No. Y nadie puede pasar por el llamamiento de un obispo y ser el mismo que antes, ¿no? Por ese tipo de experiencias, ¿no? Excelente, presidente. Entonces, de ahí a ¿cuánto tiempo usted ya fue llamado como presidente de Estaca? El 16 de febrero del año 2014 fui llamado como presidente de Estaca. Yo servía en ese momento como consejero en la presidencia de Estaca, del presidente Castro. Y por supuesto, así como fue sorpresa para todo el barrio que fuera llamado como obispo, seguramente en la Estaca también fue una sorpresa, y también fue para mí una sorpresa. Teníamos otros planes en ese momento con la familia, estábamos ya prácticamente mudados, ¿no? Nos quedamos sin casa, sin escuela y los hijos, porque estábamos ultimando detalles para nuestra mudanza a otro lugar. Pero Flor y yo hicimos un convenio, un pacto cuando éramos novios, y dijimos, donde Dios nos llame y lo que nos pida ir a hacer y donde nos mande ir, esa será la razón, ese será el centro de dónde vivimos, ese será el centro de cómo vivimos. Lo que el Señor nos pida hacer será nuestra prioridad. Así es que cuando no teníamos casa y no teníamos nada, prácticamente las cosas estaban casi en maletas, ya casi en cajas, cuando fuimos llamados, Elder Guadel y Elder Godoy llegaron a nuestra casa
Se sentaron en nuestra sala, empezaron a conversar con nosotros en una visita amena. Pensamos que era una visita de cortesía, una cosa así, porque las entrevistas ya habían continuado en la estaca, ¿no? Entonces pensamos que recibíamos una visita así, pero nos sorprendió cuando nos extendieron este llamamiento tan sagrado y especial. ¿Cómo es la vida de un presidente de estaca? Bueno, de hecho, nuestro presidente Alex Arangoitia es el 6º presidente en la historia de la estaca Villa María. Hemos iniciado con el presidente Maguiña. A ver si me ayuda, presidente. Sí, presidente Maguiña. Presidente Maguiña, Presidente Lastra, presidente Araujo, presidente Torrealba, presidente Castro, y nuestro yo, presidente ahora. Alex Arangoitia. ¿Cómo es la vida de un presidente de estaca, presidente? Hace años, cuando estaba en la misión, leí un libro sobre José Smith, enseñanza del presidente José Smith, del profeta José Smith. Y un día le preguntaron a él cómo es la vida de un profeta, ¿no? Y él dijo, un hombre es profeta cuando actúa como profeta. Entonces eso me marcó mucho, porque él era un hombre, entre comillas, común y corriente, destacando todas las cualidades extraordinarias que tenía, por supuesto. Pero cuando actuaba como profeta, era un ungido del Señor. Y era el portavoz de Dios en la tierra. La vida de un presidente de estaca, desde mi experiencia personal, es como cualquier hombre, como común y corriente. Es una vida común y corriente. Alguien que trabaja, que tiene una familia, que limpia la casa, que lava los platos, que procura encontrar un empleo, que procura atender a sus clientes, que procura servir, que se equivoca, que se cansa, que a veces toma decisiones difíciles y duras todos los días, como todos nosotros, que sale a la calle, que se enfrenta con hombres y mujeres, miembros y no miembros, la mayoría no miembros, que toca. Sin embargo, en medio de todo eso, cuando toca sentarse, cuando toca enseñar, cuando toca ministrar, cuando toca deliberar asuntos sagrados, se siente el peso del manto. Esta es una que le iba a decir, ¿no? Sí, se siente claramente como es la obra del Señor, y el Señor, ya, vamos a hacer esto, y lo vamos a hacer de esta manera. Y sentimos, especialmente cuando trabajamos en consejo y nos preparamos espiritualmente, sentimos como el Señor conduce su obra y su iglesia. ¿Se imaginó usted en algún momento de su vida pasar una pandemia? No. Yo viví las crisis sanitarias de la tuberculosis en Nazca. Viví la crisis sanitaria que todos vivimos en el Perú en los 90, que fue el cólera. Pero algo como lo que estamos viviendo y vivimos en estos 2 años, no lo había vivido nunca. Y si bien en las Escrituras se habla de que este tipo de cosas sucederá en los últimos días, quizás pensé que iba a ser mucho más adelante. Jamás imaginé que podía esto suceder. Yo escuché en la voz de profetas y apóstoles y de maestros viejos, cuando era mucho más joven en la iglesia, de que este tipo de cosas algún día iban a suceder. Pero repito, confieso que me parecía muy lejano, ¿no? Hablando de la familia y hablando de la esencia del Evangelio en sí, y con su visión, su óptica como presidente y líder de Lima Sur,
¿De aquí a cuántos años usted avisora un templo en Limasur? Creo que es menos de lo que mucha gente cree. Yo creo que ha tomado, no sé, 30, 40 años tener un segundo templo en Lima, sí, más o menos, sí. Va a ser mucho menos que eso, tener el tercer templo, y es muy probable que sí, sea en Limasur, porque desde que fui llamado como presidente de Estaca, fui llamado también como presidente del Consejo Asesor del Instituto. Entonces, en estos años de presidente de Estaca, en el mismo tiempo, vengo trabajando en paralelo con los jóvenes del instituto. Entonces, conozco a los jóvenes que asisten al instituto de todas las estacas de Lima Sur. Y de las 5 estacas, de las 6. Bueno, lo que pasa es que la misión sur, en esta parte de Lima, se ha dividido. Y ahora tenemos el Consejo Lima Tambo, y varias de nuestras estacas, de esas estacas, pasaron al Consejo Lima Tambo, aunque siguen asistiendo al instituto. Entonces tenemos como Chorrillos, como Surco en su momento, tenemos la estaca San Juan, la estaca San Gabriel, la estaca La Campiña. Ellos eran de Lima Sur en su tiempo, ahora se han dividido y se ha formado con otras estacas más el Consejo de Coordinación de la Misión Lima Tambo. Pero esos jóvenes asisten, muchos de esos jóvenes asisten al instituto. Entonces he enseñado en institutos, estoy en actividades con los jóvenes, miro esa juventud, claro, y miro cómo esa juventud madura y crece de una forma distinta a la juventud de mi época en el instituto. Y con ellos, y ahora los he visto en estos 8 años, casarse, establecer hogares, familias, y veo creciendo la iglesia. Y cuando a veces visito a sus estacas por distintas razones, y los veo en posiciones de liderazgo, en obispados, en sumos consejos, los veo crecer, y es una conversión pura, es una juventud limpia, es una juventud vibrante. Entonces, eso... sostenible en el tiempo. Sí, entonces uno mira esto y dice, no, aquí esta gente hará y construirá ese templo. Y los profetas dijeron, yo he escuchado esto antes también, es más fácil construir un edificio, un templo, edificar un templo, que edificar a un pueblo que entre a ese templo. Entonces, nuestra labor en este tiempo es edificar a ese pueblo. Y ya el pueblo ya está ya... Y el pueblo está edificándose, y estoy seguro que en un tiempo razonable, y estoy completamente seguro que será mucho menos que lo que esperamos para tener un segundo templo, que será el tiempo para tener un tercer templo en Lima. ¿Cuántas estacas tenemos en la zona sur de Lima Sur? O sea, en lo que se conoce como el sector, la zona Lima Sur propiamente, tenemos 7 estacas, ¿no? 7 estacas. Pero en lo que es el Consejo de Coordinación Lima Sur, de la Misión Perú Lima Sur, tenemos a Villa María, tenemos a La Campiña, tenemos a Villa El Salvador y Pachacamac. Tenemos a las 4 estacas. Ya, o sea, como que seamos este partido entonces. Sí, ya nos hemos dividido porque ha crecido, ¿no? La iglesia ha crecido bastante. Y Villa María tiene la particularidad de ser uno de los distritos más densamente poblados del Perú. Villa María, siendo geográficamente un espacio pequeño, tiene más de 500,000 de habitantes. Wow. Entonces, ahí eso responde a por qué una parte importante de Villa María está en lo que es la estaca San Gabriel, y otra parte está en lo que es la estaca Pachacamac. Entonces, en el distrito de Villa María hoy tenemos 3 estacas, y tranquilamente podemos tener una cuarta estaca de aquí a unos años, ¿no? Muy bien, presidente, qué gusto me da de escucharlo, verle sus perspectivas que usted tiene. Y antes de poder terminar, me gustaría que usted pueda compartir sus propias palabras, su testimonio, qué es lo que representa para usted la Iglesia de Jesucristo, algo personal de repente, ¿no? Porque para que de acá a unos años
nuestros hijos lo van a ver, este video, Y nietos nuestros y nietos, los demás. ¿no? Entonces, me gustaría que usted pueda dirigirse a la cámara y... Sí, por supuesto. Dentro de unos días, nuestra presidencia tendrá 8 años, cumplirá 8 años. Hace unos meses atrás, unos 2 meses atrás más o menos, estuve en Huánuco, en Cerro de Pasco, con un presidente estaca que tenía 8 días en su llamamiento. Entonces fui por una asignación a capacitarlo, a compartir con él algunas instrucciones. Y lo quedaba mirando, yo estaba al otro lado del escritorio, por supuesto, lo quedaba mirando, y le decía: querido presidente, usted tiene 8 días, al día siguiente iba a cumplir 8 días en el llamamiento. Y yo le dije: dentro de unos días, dentro de unos meses, yo voy a cumplir 8 años en el llamamiento. ¿Cómo me encantaría, con el conocimiento que ahora tengo, con la experiencia que ahora tengo, con las cosas vividas, tener 8 años más por delante? Pero como una vez, hace algunos años atrás, le dije a un joven que terminó la misión, cuando un poco contrariado me preguntó, cuando yo era obispo, me dijo, cuando por fin había aprendido a ser un misionero, estaba sentado en un avión, regresando a mi casa. ¿Por qué, obispo? Y lo quedé mirando con amor y le dije: porque uno no aprende a ser un misionero para la misión, sino para toda la vida. Entonces, entiendo que dentro de unos años esto será un recuerdo. Hoy, 11 de enero del año 2022, a las 10:34 de la noche, habiendo terminado una preciosa reunión con consejos de barrio y consejos de estaca con Elder Calderón en relación de seminarios. Y yo sé que esta es la obra de Dios, que Él es el gran director, el conductor de esta extraordinaria obra. Y sé que esta es su obra. Y que uno tiene el privilegio de servir en esta obra para ser un mejor misionero. Por lo menos siento que en mi vida no hay nada más dulce, no hay nada más sagrado, no hay nada más importante que yo pueda hacer con mi vida que ser un misionero. Todas las demás cosas quisiera y aspiro y creo que son accesorias en mi vida para que pueda seguir siendo un misionero y para que pueda ser un mejor misionero de lo que he aprendido. De profesión me considero un misionero, de vocación, y quisiera que así sea. Lo más sublime, lo más sagrado, lo más grandioso que ha pasado en mi vida es llegar a tener un conocimiento personal de que Jesús es el Cristo y que vive. Tengo un conocimiento personal de que tiene un cuerpo físico, tangible, como el del Padre y como el nuestro. El de Él glorificado, perfecto. Que su amor es increíble y que no hay nada más dulce en la vida que sentir de su amor. Y que este es su reino. Y que independientemente de dónde nos pida servir, edificamos el mismo reino. Nos ha pedido todo. Ha pedido todo en nuestra cabeza, toda nuestra mente. Ha pedido toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza. Ha pedido todo lo que somos, con todas nuestras almas. Ha pedido todo lo que sentimos, con todo el corazón. Porque Él no puede dar todo a quien no está dispuesto a darle todo.
Él no puede darle su todo a quien no está dispuesto a darle su todo. Él no ha pedido hacer un cambio cosmético en nuestras vidas. Un ajuste pequeño, un ajuste por aquí, un cortecito por aquí. Él no ha pedido hacer eso. Él ha pedido transformar todo de nosotros. Y yo doy mi testimonio de que Él tiene el poder para hacer eso. Que tiene el poder de sanar nuestras heridas. Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y lo que más le he rogado a través de estos años, desde los tiempos en los que conocí a los misioneros por mi cuenta y para mí, cuando les decía a los misioneros, Eldres, no quiero hablar de nada excepto Jesucristo. Y gracias por enseñarme sobre José Smith, el libro de Mormón, y por enseñarme sobre la historia de la iglesia, y por enseñarme todo lo que ustedes muy buenamente enseñan, pero por favor sepan que a mí todo lo que me interesa es aprender sobre Jesucristo. Mi búsqueda a través de mi niñez, mi adolescencia, apremiante, cuando llegaban las diferentes iglesias a mi casa, me mandaban a recibirlos porque siempre me encantaba aprender del Salvador. Cuando era época de Navidad y pasaban películas de Navidad, yo me iba a las ventanas de las casas de los vecinos que tenían un televisor para mirar las películas desde sus ventanas. O cuando era Semana Santa y me iba porque disfrutaba tanto de aprender de Él, siempre. Y el tesoro que encontré, la perla de gran precio, lo más preciado que tengo en mi vida, es mi testimonio de Él y mi amor por Él. Y anhelo por encima de cualquier cosa en mi vida seguir amándolo y sirviéndole donde sea que me llame. En unos años más será en otro lugar, en el reino. Y espero y aspiro que no sea menos de lo que es ahora, sino todo lo contrario, mucho más. Y yo testifico del libro de Mormón y de José Smith, de su llamamiento. José Smith entró con una pregunta en la arboleda y salió con una respuesta clarita. El libro de Mormón salió a la luz y es la fuente de alimentos de José para el mundo en este tiempo. Es así como Josué preparó una fuente de comida para salvarle a Israel y al mundo. El libro de Mormón es esa fuente de comida de José para salvar a Israel y al mundo. Es exactamente lo mismo. Y yo testifico de estas cosas. Profundamente agradecido. En unas horas saldré de viaje a Ecuador por una asignación. Y me siento muy feliz de ir a testificar, a enseñar como misionero de estas cosas. Y a donde tenga la oportunidad de ir, espero que así sea. Agradezco a Dios por mi esposa, por Flor, por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres, por mi familia. Y por cada santo de los últimos días en la Estaca Vía María, quienes amo con todo el corazón, más de lo que ellos imaginan. Y testifico estas cosas en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hemos estado aquí con nuestro presidente Alex Arangoitia. Es un gusto y un placer, un honor estar aquí. El honor es mío. Gracias, presidente. Entonces vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con las entrevistas. Gracias, presidente. Gracias, John. Ahí está, ahí, muy bien.